Ok chicos, bienvenidos. Entonces vamos a mirar cómo se comporta el capacitor en Laplace. Vamos a colocarle aquí capacitor. Y cómo es su equivalente en Laplace. Para esto, entonces, vamos a recordar que el voltaje en el capacitor, acá tenemos el capacitor, que la corriente en el capacitor es igual a C por dV de t. Y ya sabemos que una derivada en Laplace va a ser igual a, vamos a pasarla al dominio de la frecuencia, va a ser igual a C, que es la constante, y la derivada, lo voy a hacer aquí de otro color, va a ser igual a S por la variable que estamos derivando, que sería el voltaje en el dominio de la frecuencia, menos el voltaje en la condición inicial de 0 menos en el tiempo, y hasta ahí. Esa sería la ecuación de la corriente de Laplace. Voy a pasarle a este lado. Ok, despejando nuevamente esta ecuación, vamos a tener que IS en la frecuencia, en el dominio de la frecuencia, va a ser igual a CS BS menos C por B0. Menos. Listo. Esto es la ecuación de la corriente, ya esto nos va a dar la equivalencia en el circuito. Vamos a despejar BS. Para esto sería IS menos, perdón, más B de 0 menos, pasamos el B de 0 menos para este lado, igual a CSBS. Asimismo se hace con lo de la bobina, yo el de la bobina lo hice directo. Y vamos a pasar a dividir esta variable CS para el otro lado. Esto nos quedaría dividido en CS, esto dividido en CS, y se cancelaría esto. Y tenemos que entonces la ecuación de voltaje sería BS sería igual a 1 sobre CS por IS, aquí, más B de 0 menos sobre S. Listo, y ahí tenemos las dos ecuaciones. Entonces, venimos acá. Esta sería la ecuación 1 que nos interesa y esta sería la ecuación 2 que nos interesa. ¿Para qué nos sirve? Para hacer el circuito. Entonces venimos acá al circuito y tenemos que el condensador en el tiempo, ve en el tiempo, una corriente en el tiempo y un condensador va a tener una equivalencia. ¿Cuál es esa equivalencia? Entonces, según la fórmula IS, vamos a tener la siguiente equivalencia. Decimos que a un nodo va a entrar, recordemos que aquí en la frecuencia, en lo que estoy haciendo de color morado, este condensador ya se comporta como una resistencia normal. Entonces acá tenemos BS, tenemos que al nodo le entra una corriente, esta que estaría negativa pasaría al otro lado positivo, o sea que entran dos corrientes. A ese nodo le entra una que se llama IS, que sería esta grande, y le entra otra que se llama C por B de 0 menos. Listo. C por B de 0 menos. Esta sería la que le entra y sale una que se llama CS sobre BS. Perdón, CS por BS. O sea que es una que está aquí que se llama I1. Todavía no sabemos cómo se llama esto. Vamos a colocarle aquí X. Esto no lo tienen que hacer siempre, solo lo voy a hacer para demostrar porque queda ahí esa parte. Esta corriente que va aquí sería igual al voltaje que está acá, BS, sobre X. No sabemos cómo se llama X, pero también sabemos que esto es igual a esta parte que está aquí. Sabemos que es igual a CS por BS, ¿cierto? O sea que tomando estas dos ecuaciones, cancelamos BS, despejamos X y decimos que 1 sobre BS, 1 sobre CS va a ser igual a X.
No está para allá, está para acá. O sea que aquí, en este punto, esto no es X, sino que va a ser 1 sobre CS. Y este es el equivalente, este circuito, este es el equivalente de un condensador en la frecuencia. Esto es lo que tenemos que hacer cuando hagamos el ejercicio. Vamos a convertir un condensador en esto. Pero ¿cómo quedaría en voltaje? Entonces vamos a mirarlo. En voltaje va a quedar de la siguiente manera. Voy a hacerlo acá abajo y ahorita lo pasamos allí. Listo. Tenemos aquí que el condensador, que está acá, este condensador, en el tiempo, lo mismo, tenemos un voltaje en el tiempo, tenemos el condensador y tenemos la corriente. Pero recordemos que estamos haciendo acá otro color, perdón. Listo. Tenemos que el condensador, aquí está el voltaje en el tiempo, la corriente en el tiempo y el condensador. Y lo vamos a pasar al dominio de la frecuencia. Entonces ahora sí vamos a tomar este voltaje que está acá y vamos a hacer ahora es una sumatoria de voltajes. Decimos que Bs, que está aquí, va a ser igual a una malla que va a tener un condensador, que sería un condensador de IS, y sobre CS por IS, aquí estaría la IS, más un voltaje. Entonces le decimos aquí más un voltaje que se llama B de 0 menos sobre S. ¿Listo? Y volvemos. Esta sería el equivalente en voltaje y la equivalente en la corriente, que es la que está en la parte de arriba. ¿Listo? Vamos entonces a pasar esto allá y le dejo para que ustedes tomen nota. Ok, les dejo para que tomen nota del circuito y de lo que hemos hecho. Este entonces es el capacitor, derivadas, corrientes que necesitamos o fórmulas que necesitamos y equivalentes. Vamos a hacer una partecita de resumen acá, ya para que nos quede antes de cambiar las notas. En resumen, tenemos que el resistor, para la resistencia, la fórmula va a ser igual a Bs, es igual a R por Is. Esto en la frecuencia. Para la bobina, vamos a tener que Bs de la bobina va a ser igual a Sl por Is. Y en el condensador, vamos a tener que Bs del condensador es igual a 1 sobre Sc por Is. Fíjense que es muy parecido a los fasores, ¿no? Cuando tenemos acá resistencia, era resistencia, acá teníamos J omega L, 1 sobre J omega C. Es muy parecido a los fasores. Y por lo tanto, teniendo en cuenta que la impedancia, ZS, va a ser igual a BS sobre IS, teniendo en cuenta esto, pues en la bobina, o en la resistencia en cada uno, vamos a tener que en la resistencia, la impedancia ZS va a ser igual a R. En la bobina, ZS va a ser igual a SL. Y en el condensador, ZS va a ser igual a 1 sobre SC. Listo, estas serían las impedancias, este es el resumen que necesitamos. Ahora sí les dejo los apuntes y vamos a empezar con los ejercicios. Listo, nos vemos en el siguiente video.